¿Quién no ha vivido o sufrido alguna crisis existencial? Si tienes más de 20 años, seguramente has vivido alguna, o varias. En este vídeo vamos a hablar de ello y sobre todo de cómo afrontarla con las mejores garantías. Antes que nada, vamos a revisar la etimología de la palabra crisis. La palabra crisis proviene en su raíz del sánscrito skip, que viene a significar cortar, separar y discernir. También proviene de la raíz griega crisis, con K, que significa decidir. Sabemos que hay tres tipos de crisis. Conocemos lo que son las crisis del desarrollo, que podemos decir que son crisis que suceden a lo largo del desarrollo. El desarrollo abarca desde la concepción hasta la adolescencia, 18-20 años, y son crisis naturales que de por sí existen para que podamos crecer e ir aprendiendo nuevas facultades. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al parto. El parto es la primera gran crisis, si es que no ha habido alguna antes durante la zona intrauterina. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que sin crisis no habría nacimiento. Imagínate si es importante una crisis para poder desarrollarte y crecer. Otros tipos de crisis del desarrollo podríamos decir que son en el primer año de vida aproximadamente, cuando el bebé inicia la marcha y aprende a caminar. De niño a adolescente también se produce una transformación muy importante a todos los niveles. Y a esto podemos sumar otros traumas vividos, ya sea por shock o impacto, ya sea por traumas del desarrollo, digamos, en lo que es el tipo de relación que se ha podido establecer con determinadas figuras de referencia. Otro tipo de crisis son las crisis situacionales, que son crisis debidas a situaciones, o sea, se produce un evento externo que provoca una crisis. A ese tipo de crisis se le llama situacional. Y el tercer tipo de crisis es la crisis existencial, en la que se pone en cuestión el sentido de la vida. A la crisis existencial podemos llegar ya sea a partir de una crisis del desarrollo, ya sea a partir de una crisis situacional, o ya sea porque dentro de la persona emerge un proceso que tiene que ver con el cuestionarse el tipo de vida que llevaba hasta el momento. En la crisis sucede un quiebre de la continuidad, como si hubiera una falla en que de repente algo se transforma y deja de ser igual a como era antes. Nos sucede algo en nuestro entorno que puede ser en forma de shock, de trauma o de impacto. También puede ser un proceso que nos lleva a una culminación crítica, a un evento, una situación conflictiva en que tenemos que hacer algo para transformar la situación y transformarnos a nosotros mismos. En definitiva, se pone en jaque tu marco de referencia y se produce una ruptura con los puntos de vista habituales. Desde el acontecimiento en sí, la forma de superar los conflictos y las situaciones de la manera habitual en cómo lo hacíamos se pone en crisis. Esto ya no sirve. Tenemos que generar otro tipo de recurso aquí. Se produce también al mismo tiempo un desorden. Hasta la persona más mental y controlada sufre un desorden a todos los niveles, sobre todo debido a la carga energética profunda a nivel instintivo emocional que emerge y que se moviliza. A nivel práctico estamos hablando de rupturas con vínculos importantes, separaciones, muertes, pérdidas, enfermedades graves, accidentes, crisis de pareja, por ejemplo. En estas circunstancias emergen importantes cargas energéticas de miedo, tristeza, rabia, desesperación, incertidumbre, confusión, caos, impotencia, desamparo, ansiedad, angustia, irritabilidad, incluso manifestaciones psicosomáticas que producen algún tipo de malestar, disfunción o enfermedad. Afrontar una crisis, bajo mi punto de vista, se puede realizar desde dos vías, digamos. Una vía involutiva y una vía evolutiva.
digamos, una vía más negativa que positiva y otra vía más positiva que negativa. Esto no quiere decir que por una vía tengamos que ir siempre o por otra vía tengamos que ir siempre. Quiero decir que desde una vía se puede acceder a la otra y desde la otra se puede acceder a la una. La primera vía es la vía involutiva. ¿Qué significa la vía involutiva? Básicamente nos resistimos a lo que está sucediendo y sobrevivimos como podemos y tiramos para adelante como podemos. En este caso nos endurecemos, nos desconectamos del cuerpo-mente en alguna medida y aumentamos las defensas hacia adentro respecto a nuestra parte más auténtica como hacia afuera, hacia nuestras relaciones. En cambio, por el otro lado, por la vía evolutiva, salimos fortalecidos, con nuevos recursos y capacidades, y la vida desde aquí adquiere nuevos sentidos. A continuación te voy a explicar la vía involutiva y luego explicaré la vía evolutiva, que bajo mi punto de vista es la más positiva. Por esta vía involutiva, la persona siente un rechazo y una negación de las circunstancias críticas. Es decir, de alguna forma las rechaza, no las acepta, no quiere que existan, se pregunta por qué, pero no asume lo que está sucediendo. También desde este lugar se adoptan conductas de evitación o de escape. Sabemos que la sociedad de consumo en la que vivimos nos ofrece una amplia gama de posibilidades para desconectarnos de nosotros, ya sea internet, la televisión, series, drogas, compras. En este caso, como digo, la crisis se afronta desde la queja, desde el victimismo y desde el buscar un salvador, por un lado, y por otro lado también puede afrontarse desde el culpar a otro o a otros o a la circunstancia de las circunstancias que la persona esté viviendo en el momento que hayan ocasionado el hecho de entrar en crisis. De esta forma, las cargas emocionales encuentran una manera de descargarse, pero eso y de esta forma no lleva a ningún lugar constructivo. Es decir, del miedo, estrés, podemos ir a la angustia y el sufrimiento. La persona no asume la realidad tal y como está sucediendo, no asume su responsabilidad sobre esa realidad. En esta zona la persona siente una desconfianza profunda hacia el otro, también siente una soledad profunda, biográfica. Biográfica quiero decir que tiene un registro histórico, biográfico, en que cuando ha tenido que necesitar a alguien, ese alguien no ha estado o no ha estado como la persona necesitaba, ha estado pues como ese otro ha podido. Desde esta vía, la poca ayuda profesional que se contempla es la medicación y las soluciones milagrosas. Algo así como un remedio milagroso que saque a la persona de asumir esa responsabilidad que probablemente debió asumir tiempo atrás. La medicación ciertamente puede ser necesaria en un momento dado, pero desde ahí no se realiza ningún proceso consistente que lleve a la persona a crecer, a aprender, a que emerjan de ella nuevas potencialidades y desde ahí pues a evolucionar. Con la medicación tapamos el síntoma y seguimos más o menos igual. Sobrevivimos a la tormenta, si es que sobrevivimos, y poco más. Como consecuencia, podemos decir que la crisis abordada desde este lugar se convierte en una crisis irresuelta que suele derivar en diferentes tipos de neurosis y trastornos, ya sea de ansiedad, de angustia, depresivos, etc., en adicciones incluso, en psicosomatizaciones. En los peores casos podemos hablar de psicosis, que es donde se produce un cierto tipo de contacto con la locura. Y finalmente, en el peor de los casos, la persona puede llegar al suicidio. Lo negativo no es la crisis, sino cómo la afrontamos. Es importante tener en cuenta esto. En este punto te invito a que te suscribas al canal para estar actualizado de los vídeos que vamos subiendo y para que YouTube también cada vez nos posicione mejor y nos muestre a más personas. Por otro lado, tenemos la vía evolutiva, que considero que es la positiva y es donde considero que es importante que podamos aprender a transitarla.
Esta vía se resume en una frase de un actor que todos conocemos. El actor es Antonio Banderas. Él padeció una crisis en el año 2019 y uno de los aprendizajes que extrajo, la frase que nos dejó fue esta, de que el ataque al corazón me salvó la vida. En esta vía, la crisis se afronta con madurez y con flexibilidad. Se acepta, se asume y se encaja la realidad tal cual es, no la realidad que nos gustaría, y se acepta, se asume y se encaja que debemos tomar decisiones que nos llevarán a una cierta renuncia que por supuesto será dolorosa pero inevitable. A partir de ahí habrá que dar espacio a los procesos emocionales que emerjan, pero desde la responsabilidad, no desde la descarga pura y dura y nada más. De esta forma se despiertan y se desarrollan recursos y potencialidades, se aprende a estar con el dolor, que esto es una cosa, yo diría que desconocida por el global de la sociedad. Estamos en el sufrimiento, pero no sabemos estar con el dolor. Haré un vídeo sobre la diferencia entre el dolor y el sufrimiento porque me parece muy importante. Desde aquí también quizá no podemos influir o modificar la realidad externa, las circunstancias tal como son, pero sí podemos modificar la realidad interna y de alguna forma situarnos desde otro lugar. Es decir, yo asumo la responsabilidad de lo sucedido, aprendo de ello y me transformo. Este proceso, que aparentemente puede ser sencillo, realmente es complejo, largo y doloroso. O sea, el dolor en un proceso crítico, en una crisis, no nos lo puede evitar nadie. Nos podemos defender de sentir ese dolor, pero el dolor está ahí. En esta vía evolutiva es crucial, si no sabes hacerlo solo, poder pedir ayuda profesional. Un tipo de ayuda que pueda sustentarse en el proceso instintivo emocional doloroso que emerge. Es decir, necesitarás a alguien que realmente esté, alguien que realmente escuche, lo que no es normal, y alguien que realmente respete tu proceso y tus tiempos. Es decir, necesitarás tiempo para que lo que está sucediendo en esa crisis pueda ser procesado. Esto no se resuelve en un curso de fin de semana leyéndome 2 libros de autoestima o yendo a 3 sesiones de terapia. Es decir, necesitarás a alguien en quien confiar para adentrarte en tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, ya sea de miedo, de rabia, de tristeza, emociones mezcladas entre sí, auténticos cócteles, y sobre todo para estar y llegar al dolor que suele estar escondido, tanto el actual como biográfico. Es decir, si no enfocamos de alguna forma el dolor biográfico, el que pertenece a la persona, más allá de las circunstancias, no vamos a poder llegar a la raíz del dolor y del daño que la persona está sufriendo. Asimismo, será necesario ordenar el caos, despejar el cuerpo-mente de alguna forma a partir de drenar las cargas emocionales que tenemos, de esta forma también ampliar la conciencia y dar tiempo para que desde todo lo elaborado puedan surgir decisiones realmente maduradas, que no sean impulsivas e infantiles, digamos, o con una vía de salida que tiene todos los números de ser defensiva y errónea. En definitiva, tanto si quieres como si no, vivirás varias crisis en tu vida y será necesario que aprendas a llevarlas de la mejor manera. Aquí en este vídeo soy consciente que cada crisis es un mundo y cada caso está lleno de matices únicos. Yo aquí solo pretendo dar esas 2 pistas generales, sobre todo de la vía involutiva y la vía evolutiva, para que de alguna forma nos situemos en un lugar desde el cual realmente podamos salir fortalecidos de la crisis. Puedes compartir tu experiencia en los comentarios si consideras que puede ayudar a alguien. También, para cualquier duda o aclaración, puedes dejarla en los comentarios y miraremos de responderlo. Secundariamente, también es importante decir
que pueden existir apoyos prácticos, no profesionales, que se pueden buscar en amigos, en familia, aunque también es cierto que la persona tiene que hacerse responsable, es decir, nadie te va a salvar si no te salvas tú. También es importante llevar una dieta saludable. Puedes utilizar remedios naturales que no son tan agresivos como la medicación. De hecho, es la medicina de toda la vida, aunque desde el siglo XX empezó a desprestigiarse por la gran industria. Es recomendable que te cuides, que descanses, que aprendas técnicas de respiración, por ejemplo, estiramientos, ejercicios que te permitan contactar con tu cuerpo y de alguna forma desembotar la cabeza. Puedes realizar actividad física, etcétera. Y a partir de aquí ya lo que tú consideres que te puede ir mejor. Bueno, espero te haya servido. Comparte si crees que le puede servir a alguien más. Amigos, conocidos, desconocidos, el futuro está aquí y somos nosotros.